Ciao a tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. En la clase de hoy te voy a enseñar de manera detallada a cómo crear el forro para el panty de tu traje de baño. Aquí te enseñaré las técnicas desde cómo cortar tu tela, las costuras y como si fuera poco te daré algunos trucos para que ambas piezas queden con la más mínima precisión. También te enseñaré las técnicas que más me han funcionado para poder pegar la pieza y que ésta tenga una terminación súper profesional. Como te podrás dar cuenta, esta será una clase bastante extensa, cargada de muchos detalles. Así que te invito a ver el video. El primer paso para poder crear nuestro forro, evidentemente, es cortar la tela. Para cortar la tela existen varias técnicas que podemos aplicar. Una de ellas es la que te enseñé en el video en donde estuvimos forrando el top que va a juego con este panty. Esta técnica es bastante utilizada en el mundo de la costura y bueno, básicamente consiste en crear lo que es un molde o bien un patrón y en base a ese patrón tener una referencia para cortar. Pero yo, en búsqueda de ofrecerte otras opciones, hoy te enseñaré otra técnica que también es bastante válida a la hora de cortar nuestra tela. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra tela normal, sin necesidad de doblarla en dos, nuestra tela normal, y bueno, vamos a poner encima lo que es nuestra pieza tejida. Bien, y para ello vamos a ayudarnos de unos alfileres. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar los alfileres y vamos a pasarlo por toda la orilla de lo que es nuestra pieza. Sé que te debes de estar preguntando de por qué estamos haciendo este paso antes de dar lo que es la terminación. En el transcurso de esta clase y las demás que siguen le encontrarás más sentido. Bien, entonces vamos a estar poniendo estos alfileres por toda la orilla hasta completar lo que es todo el diseño. Evidentemente mi escenario no me permite tomar un ángulo más amplio, es por eso que yo voy a montar estos alfileres y luego voy a regresar para enseñarte cómo debería de quedar marcada tu tela antes de cortar. Por aquí ya marqué algunas áreas con los alfileres y evidentemente en la parte de abajo también, y ahora voy a pasar a darte algunos tips que te van a servir de ayuda a la hora de marcar con lo que son alfileres. Bien, para ello te recomiendo primero iniciar a marcar desde la parte de abajo. Esto porque evidentemente esta parte es la que va abriendo y aquí en ocasiones se suele crear una forma como esta, que si no enderezamos y creamos la forma triangular que caracteriza esta parte aquí debajo, evidentemente cuando marquemos aquí arriba no lo vamos a hacer exactamente, mira aquí. Bien, entonces eso por ahí, marcamos aquí primero, enderezamos que todo quede a la par y bueno, y vamos marcando. Una vez marcamos aquí, procedemos a marcar los laterales y ya por último sería la parte de arriba, porque si te ves en la necesidad de subir, es decir, estás trabajando los laterales y dices, bueno, necesito un poco más y tienes que subir, ya aquí lo vas a poder hacer libremente porque aún no has marcado. También te recomiendo dejar un gran espacio aquí arriba de tela por esos casos en donde, digamos, tienes que alterar o mover la pieza y así puedas rejugar. Entonces, cuando estés poniendo los alfileres, si se da la casualidad de que la pieza se mueve y evidentemente tú no puedes ser más precisa marcando con los alfileres, simplemente ayúdate de uno que tenga buena condición para así asegurarte que no vaya a afectar lo que es la pieza tejida, y en el área en donde lo veas necesario sujetas la pieza tejida a la tela y ya aquí esta no se va a mover y ya ahí puedes proceder a lo que es pasar los alfileres por la orilla. Bien, una vez nosotros ya tengamos marcado estos alfileres en la orilla, simplemente vamos a quitar nuestra pieza. Ya aquí tenemos nuestra referencia y nos vamos a ayudar de unas tijeras para cortar. Yo tengo estas tijeras que son las que te recomiendo, son ideales para cortar tela y de hecho telas como estas que son bastante difíciles. Entonces vamos a cortar toda la orilla, pero no lo vamos a hacer exactamente ras con lo que es nuestros alfileres. Lo vamos a hacer un poco antes, porque recuerda que necesitamos un pequeño margen para poder hacer lo que es el borde
que va a tener este forro. Tú puedes dejar un aproximado de 1 centímetro o medio dedito aquí, y ya por aquí tú vas cortando. No te preocupes si no quedó exactamente 1 centímetro, si no quedó exactamente 2 centímetros. Esto es solo referencia, como algo extra, para así poder estar libremente creando estos bordes. Entonces yo voy a cortar y luego voy a regresar para continuar con la explicación. Por aquí ya terminé de cortar la tela para este forro. Como puedes darte cuenta, aún no quito los alfileres, para así enseñarte lo que te expliqué anteriormente, en donde no íbamos a cortar la tela exactamente donde se encuentran los alfileres, sino un poco antes, porque esto aquí nos va a servir para crear los bordes. Lo vamos a hacer de esta manera. Tampoco te preocupes si quedó un área más anchita que la otra, porque a continuación, ayudándonos de lo que es nuestra pieza tejida, o más bien el panty tejido, vamos a darle forma a estos bordes y luego vamos a pasar a lo que es la máquina para crear la costura. Bien, por aquí ya me encuentro con ambas piezas, tanto como la tela que acabamos de cortar, así como también la pieza tejida que vamos a forrar. Vamos a pasar ahora a crear lo que es la guía para poder coser nuestro forro. Para ello, lo primero que debes de hacer es identificar cuál es la parte delantera y la parte trasera de lo que es el panty. Si tú vienes haciendo este mismo panty que ves aquí, evidentemente yo he marcado en el centro con diferentes colores ambas partes. Esta es mi parte del frente y esta es mi parte trasera. Ya por ahí sé que la parte más grande que tiene este forro es la que voy a utilizar para la parte de atrás. Eso por esa parte. También te recomiendo de paso que identifiques de qué lado tú quieres pegar el forro. Si bien es cierto, ambos lados son iguales, pero hay algunos que se ven a simple vista un poco mejor, entonces ese es el que vas a elegir para que se vea en la parte de afuera, y ya el otro es donde vamos a pegar el forro. El otro dato a tomar en cuenta es que si estás utilizando una tela que es, digamos, doble cara, en donde por un lado es como un color más clarito y por el otro es un color más oscurito, diciéndote así, que tiene una parte derecha y una parte revés, entonces identificas cuál parte tú quieres que quede al derecho, porque eso es fundamental. Yo voy a utilizar esta parte como el derecho, lo que quiere decir que estos bordes lo voy a estar doblando hacia adentro y voy a crear lo que es mi costura por la parte de afuera, que es la parte que quiero que se vea aquí en mi panty. Bien, ahora vamos a pasar a marcar la guía para poder crear lo que son estos bordes, o más bien ruedo. Lo primero que tenemos que hacer es posicionar correctamente lo que es la tela, es decir, la parte más ancha ya sabe que pertenece a la parte de atrás de lo que es el panty, que en mi caso, como lo tengo marcado aquí arriba, lo puedo identificar fácilmente, y bueno, ya sabemos que la parte del frente es la parte más pequeña. Esto para que al momento de que estés marcando lo que es estos bordes, no te encuentres con la dificultad de que tienes mucha tela o poca tela en estas áreas. Bien, aclarado eso, vamos a tomar lo que son 2 alfileres que estén en buenas condiciones, porque estos en malas condiciones pueden dejar marcas en lo que es la tela. Entonces vamos a ponernos en esta parte de aquí, que es la parte que es recta, por así decirlo, y al final vamos a marcar esta parte de aquí. Esto solamente va a servir para sujetar momentáneamente lo que es la tela, y así proceder lo que te voy a decir a continuación. Entonces me pongo aquí, la parte donde inicia aquí. Y bueno, ya aquí asegurada, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Como puedes darte cuenta, es algo difícil poder crear el ruedo entre esta área y esta otra que empieza a abrir, porque mira qué sucede. Estamos aquí, pero entonces para poder crear esta forma aquí vamos a tener que tomar tela, que evidentemente sería un desperdicio, porque estaríamos tomando tela de este lado, pero aún así estamos acortando lo que es el ruedo de este otro lado. Entonces, para poder evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ayudarnos de lo que son unas tijeras. Vamos a confirmar que está todo recto, en buena posición. Vamos a ubicar las esquinas, que como puedes ver son estas de aquí. Y bueno, vamos a ayudarnos de las tijeras y vamos a hacer
una pequeña línea, un pequeño corte aquí. ¿Esto por qué? Porque una vez cortemos estas líneas aquí, vamos a tener libre esta área para poder crear su respectiva forma cuadrada, y vamos a tener libre esta tela aquí de esta área para poder crear esa forma triangular que va abriendo. Entonces esa raya yo lo hago así, esquina con esquina. Aquí tengo una esquina, me ayudo cuidadosamente porque debajo tengo lo que es mi pieza tejida. Tú ábrelo un poquito. Si luego en el transcurso tú entiendes que debes de abrirlo un poco más, bueno, es mejor abrirlo un poco más en el transcurso que abrirla completa ahora y luego sea difícil. Entonces me encuentro aquí en esta otra esquina, a ver, aquí, y lo mismo del otro lado. Bien, aquí ya acabo de hacer estos pequeños cortes en cada esquina, como puedes ver, y ahora vamos a proceder a marcar. Esto es bastante intuitivo y bueno, a mí básicamente me gusta iniciar por esta parte de aquí, ya que a mi modo de ver es la parte más compleja o la forma más compleja que tiene el panty, y una vez tenemos esta área asegurada con su respectiva forma, ya el resto es mucho más fácil. Aquí no será necesario guiarte como en el video donde estuve enseñándote a crear el forro para lo que era el top, con referente al grosor de lo que es el ruedo. En algunas ocasiones evidentemente esto es importante, pero aquí hacemos una excepción. Entonces para ello simplemente vamos a doblar nuestra tela y guiándonos de la orilla, tratando de que quede lo más cercano, vamos a marcar. Bien, te recomiendo primero marcar una parte y luego pasas a la otra. Igual lo puedes hacer a tu gusto, simplemente te estoy dando algunas referencias. Entonces aquí, como puedes ver, el beneficio de lo que es hacer este pequeño corte, que si luego, como te comentaba, necesitas agrandarlo, puedes hacerlo. Entonces ya aquí voy a marcar. Como sabes, esto es un referente. Ya luego cuando creemos lo que es la costura, será diferente a la hora de montarlo. Entonces yo voy a marcar por aquí. Y bueno, en caso de que también en esta área de aquí arriba tú veas necesario lo que es asegurar la pieza tejida a la tela porque se esté moviendo y te crea un poco de dificultad para poder marcar, puedes hacerlo. Básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la orilla. Vamos a hacer lo mismo de este lado y vamos a continuar. Mira aquí cómo se crea más fácil esas esquinas de aquí. Mira aquí cómo queda mucho mejor. Entonces yo voy a continuar marcando estas orillas o estos bordes con los alfileres. Y bueno, para no hacer este video tan largo, voy a completar de marcar y regreso para continuar explicándote. Bien, aquí ya acabo de marcar todas las orillas de estos bordes y ahora vamos a pasar a hacer una costura. Esta costura la puedes hacer tanto a mano como también a máquina. En mi caso yo la voy a hacer en la máquina por cuestión de rapidez. Bien, para ello puedes optar por lo que es una costura recta, o bien podría ser también una costura invisible, o la más usada para lo que son los forros de traje de baño, que es la tipo zigzag. Por aquí te está saliendo una referencia de cómo he configurado esta máquina para hacer esta costura que haré a continuación. Bien, ahora yo me voy a posicionar aquí en la máquina y como se trata de una tela elástica, yo por lo general me ayudo un poco y lo hago de manera manual. Y una vez ya hice algunas puntadas,
procedo a lo que es pasar la costura. Para ello es muy sencillo. En el caso de que estés trabajando con una tela elástica y lo estés haciendo a máquina, te recomiendo de estirar lo más posible lo que es la tela, para que así esta no interfiera con lo que es el hilo y evidentemente con lo que es la puntada no quede de otra forma. Bien, como ya hemos asegurado un poco aquí al inicio haciéndolo de manera manual, si alamos, como puedes darte cuenta, esta no se sale. Y bueno, básicamente esto es lo que voy a continuar haciendo por toda la orilla hasta completar de crear los bordes de este forro. Bien, por aquí ya terminé de crear esta costura. Mira qué bonita queda, evidentemente lo he hecho en toda la pieza y ahora vamos a pasar a montar lo que es el forro. Antes de pasar a unir estas dos piezas, es decir, a crear la costura, vamos a tener que sujetarla para así tener mejor precisión cuando estemos cosiendo, que desde ya te comento lo vamos a hacer de manera manual. Para ello te puedes ayudar de unas pinzas que son específicas para tela, cuando hay casos en donde se tienen que sujetar dos piezas como es este, o bien puedes optar por alguna otra cosa que tengas en casa, que aquí te traigo otras opciones, como bien puede ser un clic para papel, o bueno, podría ser incluso esto que es para la ropa, un clic de ropa, o bien podrías ayudarte de los alfileres, sobre todo que estén en buenas condiciones para que esto no dejen ninguna marca en la tela. Bien, por aquí me adelanté y he montado lo que es una parte de este forro a la pieza tejida. Como puedes ver, utilicé estos clips para que tú puedas ver la versatilidad. De igual forma, por aquí tengo otros que son los de tela, que hacen también buenísima función porque de hecho son para eso. Entonces ahora vamos a pasar a crear lo que es la costura. Por cuestión de espacio en mi escenario no te puedo mostrar lo que es el panty completo. Es por eso que antes de crear lo que es la costura, te recomiendo que marques, o más bien unas con los clips, toda la orilla, y cuando tengas todas las piezas unidas y todo a la par, entonces ahí sí inicias a lo que es crear la costura, porque si no puede dar el caso, un ejemplo, digamos, tú nada más uniste aquí, pero entonces mira aquí, y puede ser que como ya uniste aquí, cuando hagas la costura aquí quede un espacio que falte, etcétera. Entonces mejor asegurar todo, lo aseguramos con estas pinzas, o bien podría ser con lo que son los alfileres, y ya así de manera tranquila podemos empezar a crear la costura, que en ocasiones, dependiendo, puede ser un poquito tediosa. Entonces por aquí ya yo avancé un poco para que tengas una referencia. Y bueno, aquí tenemos dos técnicas, te voy a enseñar dos técnicas para poder crear esta costura, que de hecho te lo había comentado en lo que es el video donde estamos creando el forro para el top que lleva este traje de baño. Bien, como puedes darte cuenta aquí, ya llevo una parte que uní y no se ve nada. Una cosa increíble, es decir, porque asegura una buena terminación. Entonces aquí ya me encuentro cerca de lo que es una marca que ya tengo, la voy avanzando un poco más. Es por eso que quise coser un poco aquí, para dejarte la referencia de que mira cómo queda la costura, y también para cuando estés en los casos en donde te encuentres ya cerca de la pinza, en vez de quitarla completa, la vas moviendo para así seguir asegurando ambas piezas. Entonces, la primera técnica es la costura invisible, y bueno, yo la hago de esta manera. Paso lo que es la aguja por el área tejida, no tiene que ser necesariamente un punto en específico, esto es al azar. Bien, si te fijas, no estoy exactamente en la misma orilla. Puedo incluso agarrar una hebra más pequeña, y bueno, por aquí paso lo que es mi aguja. Bien, y ahora para poder sujetar el forro,
Como puedes darte cuenta, estos bordes tienen dos telas, es decir, la tela delante y tiene otra diferente detrás. No es la misma tela como un ejemplo aquí en el centro, que sí es la misma tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja y de manera, tratando de que quede muy por encimita, vamos a pasarla. ¿Ves? Mira que no se ve nada de este lado. Y básicamente esta es la técnica de la costura invisible. Bien, un detalle que te lo comento porque me acaba de suceder. Si has dejado lo que es tu madeja aquí al lado para así poder más adelante hacer la unión en la terminación, etcétera, ten mucho cuidado porque es muy fácil de enredarse lo que es este hilo a ese otro. Bien, lo voy a repetir una vez más. Bien, pasé por la pieza tejida. Y ahora paso solo por la tela que tengo aquí detrás. ¿Ves? Mira que no se ve nada aquí delante, no se ve un rasgo de nada, no se ve algo así, ¿ves? Y bueno, simplemente ahí paso. Y básicamente eso es lo que voy a estar haciendo en caso de unir estas piezas con esta técnica. Y bueno, vuelvo y te repito, cuando te estés acercando a lo que es una de estas marcas, simplemente la vas moviendo un poco más, no la quite completo porque si no será más tedioso, sobre todo si es una parte así bastante grande. Entonces, para lo que es la segunda técnica, que yo la he llamado técnica carquear, porque básicamente eso es lo que estaríamos haciendo, vamos a tomar lo que es el hilo y en vez de tenerlo en dos hebras, que es lo normal una vez está montado a la aguja, lo vamos a poner en una sola hebra. Bien, aquí ya me encuentro en lo que es una sola hebra. Y bueno, para esta técnica es muy sencillo. No importa si si has creado estos bordes con lo que es una costura en zigzag o una costura recta. Y lo que vamos a hacer, vamos a pasar lo que es la aguja por la pieza tejida. Aquí se va a enredar un poco porque tenía dos hebras, pero no importa. Entonces aquí yo me voy a posicionar en la parte de arriba del punto porque básicamente vamos a carquear, por eso lo comentaba. Mira aquí, me encuentro en la parte de arriba, me voy al otro extremo y ya aquí paso por detrás. Y como puedes darte cuenta, no se nota nada. Es por eso que te recomiendo hacer esta técnica con lo que es una sola hebra, ya que como aquí ya está una hebra que fue con la que se creó el punto. Si lo haces con doble hebra, que es lo normal cuando tú lo montas a la aguja, esto hará que el punto quede más grueso y evidentemente no se va a ver muy estético. Entonces esa es la técnica de carqueo. Yo por lo general prefiero mejor la otra, que es la invisible, y bueno, ya esto queda a opción tuya. La técnica que decidas bien puede ser esta técnica de costura invisible o la técnica de costura tipo carqueo. La vas a estar repitiendo por toda la orilla hasta unir por completo todas las partes de estas piezas. Yo voy a continuar para no abundar en lo que es esto porque básicamente se repite lo mismo, ya lo esencial te lo acabo de explicar. Bien, bueno, por aquí ya terminé de completar la unión de estas dos piezas que, como puedes darte cuenta, tiene un acabado bastante profesional. Esta técnica le da una excelente terminación y mira aquí cómo quedó todo. A simple vista se puede incluso pensar que la unión de estas dos piezas fue creada por lo que es esta costura, pero sabemos que no fue así. Como puedes darte cuenta también, no forré todo por completo, sino que dejé
unos pequeños bordes aquí, que son los que me van a servir para poder crear lo que es la terminación. Y bueno, hablando de terminación, sé que esto fue algo que de seguro cuestionaste o te dio mucha curiosidad, el por qué yo pegué primero lo que es el forro antes de dar esta terminación. Bien, para sacarte de duda, esta terminación la vamos a estar haciendo con lo que es elástico, lo que quiere decir que a simple vista esta pieza va a reducir un poco, y evidentemente cuando nos encontremos haciendo el corte para este forro, lo vamos a hacer en base a una pieza más pequeña porque ya está reducida a simple vista. Entonces eso haría que una vez nosotros montemos el forro a una pieza un poco más pequeña, elástica, este forro no corresponda a lo que es la pieza completa. Es por eso que es más conveniente, incluso más fácil, pegar lo que es el forro cuando la pieza aún se encuentra digamos, en su mayor expresión, por así decirlo. La otra razón por la cual decidí y te recomiendo pegar primero lo que es el forro, esta es sobre todo si vas a hacer lo que es un panty cerrado o completo, y es que vamos a tener que unir esta pieza, lo que quiere decir que evidentemente si está cerrada va a ser aún más difícil poder montar el forro en una pieza cerrada. Estas son una de las razones más importantes por la cual prefiero y te recomiendo montar primero lo que es tu forro a la pieza tejida. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy, en donde de manera detallada, paso a paso, te enseñé a cómo crear este forro. También te expliqué algunas técnicas que me funcionan para poder montarlo, y lo que es obvio, te demostré que realmente funciona. Bien, si tienes alguna duda, recuerda que en la descripción de este video te estoy dejando los medios para que te puedas comunicar conmigo. De igual forma, lo puedes dejar en los comentarios. Como te podrás dar cuenta, este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de 2 piezas con una excelente terminación. Aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños. Así que no te pierdas el próximo video. Chao, chao.